Pablo, bienvenido, ¿cómo estamos? Un placer, buenas noches. Buenas noches. ¿Están subidos al ring ya todos? ¿Empezó la campaña? Sí, los argentinos no, los políticos sí. Me parece que esa es la diferencia de los últimos meses. La mayoría de la política aceleró, se afianzó en su búsqueda de consensos o de disputas por el 2019 y la sociedad se movió con la misma velocidad pero afianzándose en el 2018 como un contramensaje bastante potente. De alguna manera es como que el argentino apagó las luces altas del auto y necesita ver con las bajas y eso indudablemente tiene que ver con el 2018. Por eso me parece que es más ventajoso quien actúe mejor antes de la campaña que durante la campaña. Casi exageradamente, la campaña puede terminar cuando empiece, con lo cual lo que haces antes me parece que es clave. Por lo tanto, por eso todos se anticipan. Sí. ¿Es posible un escenario, digamos, planteado entre dos? ¿O eso es absolutamente inviable? Es decir, Macri, Cristina, Cristina, Macri, ¿o hay más? Mira, la diferencia objetiva entre el 2015, en donde hubo una polarización absoluta, y el año que viene, es que en esos 4 años, ambos polos tuvieron ciertas situaciones. Cambiemos gobernó, bien o mal, eso lo definían los argentinos, y el kirchnerismo tuvo atado ciertas circunstancias casi esencialmente de orden judicial. Algunos también extrañan ciertas cosas del kirchnerismo. Con lo cual, indudablemente, la elección del año que viene puede tener un condimento distinto, porque hay un elemento fundamental, Paulino, que es que hay un cúmulo de argentinos más importante ahora que en el 2015 que ya dicen que no quieren nada de las puntas. ¿Es lo suficiente para que haya un tercer espacio? No sé si todavía, pero sí para que sea el puente A, digamos, para que sea el trampolín A. La gran pregunta, digamos, cuando uno sufre de incerteza como sufre el ciudadano de este mundo hoy, entre otros el argentino, uno trata de buscar una promesa que se parezca un poco a una certeza. Entonces, ahora salimos a buscar los Bolsonaro, ¿no? ¿Quién es el Bolsonaro argentino? ¿Cómo hacemos para tener uno? Digamos, ¿dónde lo compramos? En realidad, lo que representa Bolsonaro, más allá de Bolsonaro puntualmente con sus temas, es cómo romper el sistema. Y la gran pregunta, me parece, en Argentina es ¿cuál es el sistema? Porque si el sistema es la política, indudablemente podemos ir a buscar afuera. Pero mi sensación es que el sistema es la grieta, que es esto que vos mencionás de los polos. Con lo cual me da la sensación que el primer outsider, si existiese, me parece que va a ser el outsider de la grieta. Después habrá que ver, si no encuentra el argentino ahí todavía respuesta, habrá que ver hasta dónde llega. Está muy bien. Ahora, ¿cómo la ves a Cristina con todas las cuestiones judiciales? Porque el año que viene va a estar enfrentando varios juicios, digamos, en la justicia. Empieza en febrero con la obra pública y después hay otros tantos que van a comenzarlas el año próximo. Cristina es una figura de tremendo poder porque tiene algo sin botonera, o sea, sin gobernar, que es gobernar sentimientos. Cuando Cristina dice algo, más aún cuando Cristina está en silencio, también genera, pero especialmente cuando habla. O cuando se habla de ella, con lo cual se va a hablar mucho de ella. Hay que ver cómo actúa ella con relación a eso. Si hace un acto cada vez que tiene alguna convocatoria o no, o si hace silencio, o si pide que no vayan, pero que vayan a pedir por otro tema. El kirchnerismo está en su rincón, es un rincón más reducido del que fue históricamente, pero sigue siendo poderoso. Poderoso porque de ese rincón aturde a toda la Argentina y porque sigue siendo una de las primeras 2 preguntas fundamentales que el argentino se va a hacer en agosto del año que viene. El argentino, cuando entremos al cuarto oscuro, la primera pregunta que te haces es ¿qué hago con Cambiemos? Siempre el oficialismo define las elecciones. La segunda pregunta no es ¿qué hago con toda la oposición?, sino ¿qué hago con el kirchnerismo? Ese es el poder del kirchnerismo. Ahora, lo que estamos encontrando es que hay argentinos, más que antes, que están diciendo no y no. Hay que ver cuál es la respuesta de la política a ese argentino. Lo de Mayans y Pichetto de ayer, la fractura ya explícita prácticamente del bloque de Pichetto, además en el Senado. ¿Implica que también el peronismo juega su propio partido entre los gobernadores y los que están sin tierra? Sin duda, y la discusión también incluye de manera más o menos directa el kirchnerismo, digamos. O sea, el peronismo tiene un problema identitario, no solo sobre sí mismo y su historia, sino sobre la presencia muy fuerte en la última década y media del kirchnerismo, que ha ocupado en gran parte su lugar. De hecho, tenés, digamos, gran parte de los adherentes filoperonistas discutiendo todavía el kirchnerismo, con lo cual, digamos, la dirigencia tiene que llevar cierta discusión para que parte de la sociedad dirima esas cuestiones. Lo que pasa que, digamos, aquello que la propia dirigencia creía que se solucionaba con las elecciones del año pasado no se solucionó. Entonces seguís arrastrando una discusión que parece que la vas a tener que resolver de nuevo en las urnas. De la mano de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner, ayer
los integrantes del movimiento Evita, que habían terminado muy mal con Cristina Fernández de Kirchner, volvieron al Instituto Patria y hablaron con Cristina sobre convocar a un gran acuerdo opositor sin ningún tipo de elementos que prive de esta posibilidad. Y en algún aspecto, con otro de los interlocutores con los que habló la propia Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre Miguel Ángel Pichetto. Y sobre Pichetto hablaron de senador de nuevo por Río Negro, algo que Martín Soria no quiere, el gobernador de Río Negro. Gobernador no, el intendente general Roca, perdón, que aspira a ser gobernador, perdón. Efectivamente. Pero el jefe... Sí, con un Beretinle que dijo que todavía no definió si va a ser candidato o no, que es el tercero en discordia, y con un Cambiemos que no logra hacer pie, ni construir un candidato, en una provincia que no tiene conducción fuerte después de la de Miguel Sáez, que gobernó durante 8 años. Bueno, pero es más, hasta la propia Cristina estaría habilitándose como nexo con Martín Soria para terminar la compleja relación de Pichetto con un sector del peronismo. Sí, yo creo que no hay vuelta atrás ahí, me parece, Pablo. Pero son peronistas. Argentina es un país, el mundo, pero Argentina es un país en donde el patrón es que no hay patrón. Todo lo que parece irreconciliable, todo lo que dicen mi límite es, todo lo que dicen yo con eso ni a la esquina, no sé, termina pasando. Algunos de esos movimientos son avalados por la sociedad porque la propia sociedad pivotea con esa misma velocidad, otros no. Por eso entonces de fondo aparece un elemento más interesante que lo partidario, que es lo identitario personal. Si vos rompés con tu identidad, indudablemente tenés un destino corto. Alfonsín de Narváez, 2011. Rompió con su identidad. Carrió, por ejemplo, fíjate que Carrió había puesto un límite con Macri. Sí. Pasa que corrió ese límite sin romper su identidad, que era por sobre todo la República. Ella puso en juego a la República con un vehículo que ella misma había puesto como su límite. ¿Cómo rompería Carrió con su identidad si un día dejara de criticar a Macri por las cosas que, más o menos, por su identidad siente o cree que debe criticarlo? Por caso, ¿crees que existió una negociación para que no haya paro en la Argentina con la dirigencia gremial, que no solo implicó el bono, sino al mismo tiempo sacar de la ley de ética pública que los propios referentes gremiales tengan declaraciones juradas que sean públicas a propósito de administrar fondos públicos? Me animo a pensar que es mucho más grande eso, digamos. Y me parece que es necesario que haya ciertos diálogos. Porque me parece que la tensión que existe en la política, en los dirigentes políticos tradicionales, existe en todos los estamentos. Yo creo que es una mesa redonda hoy de personas con mucha tensión, digamos. No creo que a nadie le sobre nada como para imponer. Con mucho para perder. Sí, yo creo que entre otras cosas, con la libertad, digamos. O sea, que no es poca cosa, digamos. Pero me parece que, digamos, estamos en una Argentina en donde reina la tensión. Digo, me parece que los primeros... La calle de hoy, la 9 de julio de hoy. Me parece que los primeros meses, no exactamente los primeros, pero digamos el segundo trimestre más o menos, al argentino le dio un golpe, lo dejó un poco noqueado. Me parece que hoy empieza a sentirse fatigado de estar danzando un poco por ciertos lugares sin terminar de estacionar en un lugar. El peor pecado hoy en términos del sentimiento del argentino ya no es cómo le viene yendo, sino querer saber cómo te va a ir, digamos. Cualquier cosa que huela a certeza lo va a comprar el argentino, claro, porque necesita lo más básico, saber cómo va a andar la cosa. ¿Y la situación económica cómo está? ¿Crees que puede influir a la hora del voto? Bueno, sin duda, digamos. Hay una cosa interesante, mirá. A la sociedad le viene yendo, depende a dónde vayas, le viene yendo mal, regular, algún pedacito bien, pero esencialmente entre regular y mal. Lo interesante es que a la política con la sociedad le viene yendo peor que a la sociedad con la política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos argentinos que antes de abrir la heladera critican ferozmente a Macri y a toda la política. Abren la heladera y lo vuelven a criticar. Y otros abren la heladera y dicen, bueno, no está tan mal. Con lo cual, indudablemente, la situación económica es importante, pero te sumo un dato. También el relato empieza a ser importante. El relato bien entendido. Por ahí nos quedamos acá en Argentina con esta idea que el relato es como un conjunto de mentiras. Relato es contar un cuento para entender que hay momentos en los que la puedes pasar regular o mal, pero que hay un destino mejor con eso, digamos. Los relatos son fundamentales en las democracias actuales, en donde indudablemente tensiona el día a día muy asociado a la economía. Pablo, a ver, lo de hoy, déficit cero, base monetaria expandiéndose al cero, un ajuste brutal, tasa de interés por las nubes, pero control de algunas variables de cierta estabilización, como el dólar, etcétera. Hecho en el arranque de la gestión tenía un relato y una épica que hoy no puede ser construida a casi 3 años y con desgaste.
Bueno, porque además, entre otras cosas, el factor herencia. Fíjate curiosamente, el factor herencia sigue presente, porque está presente el kirchnerismo, pero ha perdido motor de explicación o respaldo. ¿Por qué? Porque encontrás más de un cuarto de argentinos que por primera vez te dicen, es cierto, te dejaba un auto que andaba más o menos, pero doblaba y en la esquina chocaste. Entonces, indudablemente, la Argentina ha cambiado. Está muy bien. ¿Haces la última? ¿Nos vamos a la pausa? Última pregunta. Vos dijiste al comienzo de la entrevista, los políticos están en campañas, la gente no. Yo creo que la gente no quiere escuchar ya a los políticos, está cansado, ya no se come el verso y no me vengan que van a sacar la inseguridad, la pobreza y no me acuerdo de otro de los temas. Votaría a Bolsonaro. Porque eso es en el mundo entero, ningún político lo solucionó, ningún presidente. Es decir, la gente quiere reglas claras. Sí, está bien, pero si no es la política, ¿qué? No, pero yo te quiero decir, ¿de qué manera van a encarar las campañas? Yo creo que la mejor manera para mí es que sean sutiles y lo hagan trabajando y no gastando en spot y en pavadas. Mira, dos o tres cosas. Primero es hablar bastante menos, escuchar bastante más. Ojalá. Vas a una sociedad de abrazos, con lo cual hay que abrazar y dejarse abrazar. No es fácil para todos. Hay una cosa contraintuitiva que es no decir cosas, o creo que no hay que decir cosas que sabes que no van a pasar. Le pasa mucho a la política. Mucho. Y me parece que hay que prometer una vereda más que una autopista, porque estás muy lejos de la autopista, digamos, a no ser que vengas gobernando hace mucho más tiempo. Con lo cual me parece que hay un vínculo ahí para retrabajar. Me parece que el 2018 es más importante para el 2019 que lo que pasa en el 2019. Y el último factor para mí fundamental es que las baldosas desde donde los distintos liderazgos se diriman el año que viene son baldosas muy nuevas. ¿En qué sentido? ¿Partidarias? Sí. Pero son baldosas que se arman con venecitas, con un montón de personas, con un montón de temas, con un montón de tonos, con un montón de colores, y que se van expandiendo y comprimiendo día a día. Me parece que vamos a un proceso en donde la ciudadanía nos va a recortar todos los días un poquito. Perfecto. Admiración, la de siempre. Placer. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Uno de los tipos más brillantes para analizar la política en la Argentina.